Con base al artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. En ausencia o imposibilidad debidamente comprobada de ambos progenitores, la responsabilidad recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estén próximos en grado, teniendo en cuenta la capacidad económica de cada uno de ellos. En el Código Civil se aborda el alcance de los alimentos, que incluyen recursos como sustento, habitación, vestimenta, asistencia médica y educación. El artículo 239 del Código Civil para el Estado de Veracruz dice que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto a los menores, los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación básica del alimentario y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales. La provisión de alimentos debe adecuarse a las posibilidades económicas y el capital del obligado, considerando las necesidades y el nivel de vida habitual de la persona beneficiada para garantizar su desarrollo físico y psíquico normal. El artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. A continuación, en Soluciones, hablaremos de pensión alimenticia. Qué gusto recibirle a través de la señal de TV Más en el 26.1, desde luego por medios abiertos y también a través de TV Más en Facebook en la emisión de hoy en Soluciones. Ya lo escuchó usted, este tema es muy valioso, interesante y por demás un tema que de verdad va a abonar en mucho a todo lo que se está llevando a cabo en cuanto a los criterios, nuevos criterios de funcionamiento social y específicamente lo que tiene que ver en materia de lo familiar en aspectos legales. Y nos referimos a la pensión alimenticia. Es por eso que invitamos nuevamente en esta ocasión a la licenciada Saraí Cancela Correa para que nos dé más detalles de este concepto que es la pensión alimenticia y también, pues si tienen alguna duda en nuestro público, pues podamos hacer un ejercicio de retroalimentación. Bienvenida, Saraí. Claro, con mucho gusto. Pues un placer saludarlos nuevamente, Maru. Aquí muy contenta de pues poder aportar un granito de arena para pues la información que, teniendo la información necesaria, yo creo que es pues mayor la posibilidad de los ciudadanos de acceder a los derechos y sobre todo pues en este tema tan importante. Socialmente creo y legalmente en el país hemos avanzado un poco con el tema de pensión alimenticia, ya vimos también un poco en la cápsula más detalles al respecto, y es que es un derecho, ¿no? Como escuchamos, es un derecho de las niñas y los niños, de los adolescentes, y también en alguna emisión anterior nos decías que hasta cierta edad también tenemos que garantizar que los jóvenes tengan esta pensión. Me gustaría que nos dieras un panorama, nos explicaras qué es la pensión alimenticia justo también en el estado de Veracruz. Sí, muy bien, Maru. Bueno, pues la pensión alimenticia es un tema muy amplio porque efectivamente la más común o la más socorrida por las personas es la pensión a la que tienen derecho pues los niños, las niñas, los adolescentes. Sin embargo, la pensión alimenticia va más allá, porque es el derecho de la manutención, que comprende, pues como veremos más adelante, muchos rubros que tienen tanto esta parte de la población, como son niños, niñas y adolescentes, como también pues los adultos mayores, incluso entre concubinos, entre esposos, entre pareja. También este derecho se puede ampliar de los padres hacia los hijos, las personas discapacitadas o que tienen algún padecimiento que les impida llegarse de los propios medios económicos para su subsistencia. Y bueno, dentro de
de este rubro de la pensión alimenticia, en particular en nuestro estado. Como comentábamos en el programa anterior, al realizarse la reforma del 20 de junio en el 2020, pues se incluyen ya ciertos rubros de pensión en donde pues abarca más allá de lo necesario como nada más una pensión asistencial. Entra ya un tema de una pensión indemnizatoria. Entonces, bueno, pues comprende la pensión alimenticia todo lo necesario para subsistir de manera digna. Está muy de la mano y vinculado con el derecho humano a la dignidad. Okay. La dignidad humana como derecho, pues nos dota a todas las personas pues del derecho de poder acceder a una vida digna con todo lo necesario para nuestra subsistencia y no únicamente en un nivel pues básico, sino que sea de acuerdo a nuestras condiciones de vida y necesidades. Claro, y es para nosotros muy importante hacer hincapié justo en la emisión de hoy, aquí en Soluciones, respecto a este tema que además de ser legal, pues específicamente es materia familiar. Les recuerdo que tenemos nuestras líneas telefónicas disponibles, el 2288-423500, que es la línea directa en el estudio, y también tenemos una línea de WhatsApp que es 2283-09-5810 para que hagan uso de ella y si tienen alguna duda conforme avancemos en la emisión, pues podamos externarla aquí con la licenciada Saraí y aclarar en la medida de lo posible estas consultas que puedan tener. Bien mencionas que esta pensión tiene que garantizar que tengamos una vida plena, una vida pues con este principio básico de que se cubran las necesidades principales, ¿no?, que tiene todo ser humano. Y me gustaría que ahora nos enfoquemos específicamente en esta pensión que va a los hijos, una vez que muchas veces se tiene que determinar porque a lo mejor están contenidos en un núcleo familiar, pues cambia, ¿no?, el concepto, se separan o demás, y cómo es que quedará establecida esta pensión para los hijos. Sí, muy bien, Maru. Mira, la pensión alimenticia en relación a los hijos tiene como característica que tiene que ser proporcional, es que esto significa que va de acuerdo a las necesidades que estos tengan y a la posibilidad que tiene el deudor alimentario. Hay dos formas de cubrir esta pensión, que son las más socorridas, que una de ellas es incorporando al acreedor alimentario a tu hogar, que es lo que ocurre en el caso de con quién se quedan a vivir los acreedores alimentarios. Es decir, cuando los papás se separan, pues normalmente, en la mayoría de los casos, uno de ellos es quien se hace cargo de la guardia y custodia. Esta persona que se queda a cargo de los hijos va a cubrir la parte correspondiente incorporando a los hijos a su hogar, porque bueno, en el hogar hay gastos, hay situaciones que este progenitor va a cubrir. Y la otra parte, la que pues vive separado de ellos, cubre o da cumplimiento a esta obligación proporcionándoles una pensión alimenticia, ya sea en especie, puede ser en dinero o mixta. ¿A qué voy? Puede ser que acuerden entre las partes una cantidad determinada que se va a dar, pues ya sea de manera diaria, semanal, quincenal, mensual, y pueden acordar también en relación a los gastos pues que se generan extraordinarios, como puede ser calzado, colegiaturas, gastos médicos, todo lo que tiene que ver con todo el desarrollo académico de los menores, ya que estos, bueno, la pensión va a incluir todo lo necesario para que ellos puedan desempeñar un arte, una profesión o un oficio
a través del pago de esta pensión alimenticia. Con la reforma platicábamos anteriormente que lo maneja hasta los 25 años. Hasta los 25 años, siempre y cuando el desempeño académico sea de manera satisfactoria, es decir, que en el hijo haya un seguimiento académico como corresponde y bueno, tenga pues se dedique a sus estudios como debe de ser. Y bueno, aquí hay un tema que me gustaría pues que fuera de conocimiento de la sociedad, y es el tema de la cesación. Cuando se cancela la pensión alimenticia, muchas personas creen que cuando un hijo tiene un hijo propio o inicia una relación, ya por ese solo hecho deja de necesitar los alimentos, a pesar de que sigue estudiando. Y aquí, bueno, el código es muy claro y el término de pensión alimenticia va a incluir todo lo necesario hasta que el hijo concluya su preparación académica, independientemente de esos factores como pues contraer matrimonio o procrear un hijo mientras esté estudiando. Ok, y qué bueno que lo puntualizas porque sí creo que muchas veces como sociedad y como hemos aprendido también como de alguna manera a juzgar, ¿no? Ah, ya tuviste un hijo, pues ahora sabes qué, a trabajar. Y hay muchos jóvenes que lamentablemente tienen que truncar sus estudios porque pues no estaba previsto, ¿no?, que fueran padres y ya no hay un apoyo. Y entonces es contraproducente porque si se procura que este joven concluya exitosamente su carrera, por ejemplo, una licenciatura tal vez, pues vamos a garantizar que más adelante tenga otra forma de vida, no nada más para él, sino para ahora su nueva familia. Así es, Maru. En esos principios es que se sostiene la solicitud que se hace de pensión alimenticia, que bueno, desgraciadamente en muchos casos se tiene que dar vía judicial ante el incumplimiento de muchos pues progenitores que desgraciadamente no desean darle el apoyo a los hijos o no pues consideran que si ellos ya formaron una familia o tienen algún hijo, pues ya ellos no tienen esta obligación para con ellos. Como que exentaron. Así es. ¿No? Mucho ojo con este tema. También de repente nos surge mucho la duda, ¿qué pasa con la pensión para las madres que trabajan? Porque como que estamos muy acostumbrados socialmente y específicamente en nuestro país, yo creo que aún sigue arraigado el tema en Veracruz, como que vemos al proveedor solo al papá, pero cuando es a la inversa, ¿qué pasa con ese tipo de pensiones? Bueno, aquí en el caso de las madres trabajadoras, aplica el tema de la doble jornada. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de las mamás trabajadoras, ellas pues realizan el cuidado y atención de los hijos y a la par de ello se hacen cargo de un trabajo, tienen que pues ver todo lo necesario para poder también ellas aportar tanto para el sustento del hogar como para ellas mismas, porque pues su desarrollo profesional no va a la par del desarrollo profesional del padre que no tuvo a cargo a los hijos. Y bueno, en este caso, el código asigna una pensión que la denomina compensatoria y que, bueno, le da una pensión a la mamá que se hizo cargo de los hijos por esta doble jornada que ejerció durante el tiempo en que sus hijos pues fueron menores de edad o hasta que fue necesario que ella estuviera a cargo de ellos y del trabajo. En este caso, ¿esta pensión compensatoria sucede una única vez o también queda establecida durante el tiempo que esté, digamos, que sucediendo este desarrollo de los menores, ya sea creciendo, ya sea yendo a la escuela y demás? ¿Cómo queda establecida?
Bueno, aquí la pensión compensatoria hay dos modalidades de ella. Una es la resarcitoria o indemnizatoria, que se da en el caso de que comentábamos, que hubo una doble jornada, que no hubo un mismo desarrollo laboral. Y bueno, la ley habla a la par en derechos de igualdad, tanto de un hombre como de una mujer que se hizo cargo de labores del hogar. Y establece una indemnizatoria, que es cuando hay una necesidad manifiesta de la pareja ya separada de continuar recibiendo pensión. Aquí, en el caso de las mamás trabajadoras, como ellas tienen ingresos propios para seguir subsistiendo, derivado de su trabajo, claro, entonces queda establecida por una temporalidad fija y determinada a través de una sentencia. En esta sentencia, bueno, el juzgador tiene que considerar todos los elementos del asunto que les ponen de conocimiento, pues toma en consideración la diferencia de edades entre la pareja, el grado de dedicación a los hijos o al hogar, el grado de estudios que tengan cada uno, el nivel de ingresos económicos, el acceso a las posibilidades a tener una vivienda propia, a tener un vehículo propio. También analizan cuáles son las circunstancias económicas de cada uno y bueno, hay dos formas de juzgarlo o que son las que maneja el Código Civil, que es por el tiempo que duró la relación matrimonial o bien hasta en tanto la situación de desequilibrio económico quede cubierta. Todavía estamos, pues hay muchos asuntos que están siendo estudiados por parte de la Corte, porque como son reformas que apenas pues surgieron en nuestro código, situaciones que a pesar de que ya se habían dado, pues al no estar en el código no eran tan comunes y eran materia nada más de amparo. Entonces, bueno, ¿qué es importante aquí? Que al momento de la separación y de que se tomen decisiones o acuerdos familiares, se tome en consideración todas las circunstancias particulares del caso y que se le dé una formalidad legal. La formalidad legal de los acuerdos nos dan certeza, le dan certeza, nos dan seguridad jurídica, nos dan legalidad. Al estar ya determinado en un convenio, en una sentencia, en caso de ser necesario, todas estas situaciones pues quedan ya determinadas y no afectan a ninguna de las dos partes. ¿Por qué? Porque en este caso, pues también sería injusto una condena de por vida para para la otra parte, para la parte que no se dedicó al cuidado de los hijos, porque ambos tienen el derecho a su dignidad y a su desarrollo, pues de manera integral y a que puedan cada uno rehacer su vida y sus planes y proyectos de vida. Entonces sí es importante la certeza jurídica que le demos. Actualmente pues tenemos ya muchos organismos que de manera gratuita pues nos dan el apoyo. Está el Centro Estatal de Justicia Alternativa, que sus convenios pues son cosa juzgada, son como si hubieras pasado todas las etapas de un juicio. Están también las defensorías públicas y bueno, pues también tenemos acceso a esos servicios a través de abogados particulares. Sí es importante darle la certeza a todos estos temas y que queden definidos desde el principio. Claro, nos enfrentamos mucho, Sara, y seguramente te pasa, que existen muchos casos de informalidad. Es decir, sucede que a modo de palabra, quien no está a cargo de los menores o de los hijos o adolescentes, solo establecen, ¿no?, a modo de palabra, el que te voy a dar o voy a proveer, ¿no?, la parte que me corresponda, pero no se hace un análisis, es como a conveniencia de ambos, ¿no? Pero creo que muchas veces estos acuerdos pues se caen, ¿no?, y entran en conflictos que no son saludables ni para la relación posterior a esa pareja, ¿no?,
ni para los mismos hijos. Así es, Maru. Sobre todo porque, pues como te digo, todo el tema de pensión alimenticia debe de ser también de acuerdo a las condiciones reales de vida que prevalece en la familia. Porque finalmente, aunque ahora es una familia distinta o no convencional, no a la que estábamos acostumbradas antes en otros tiempos, ¿no? Mamá, papá, hijitos. Ahora, bueno, mamá en una casa, papá en otra, hijos, pues a lo mejor en una custodia compartida. Todas estas circunstancias, lo importante es que no afecten a los hijos, que sea en base al interés superior de los menores y que las condiciones de vida que tenían cuando estaba la familia junta continúen y que no haya un desequilibrio económico y sobre todo pues que los más afectados en la mayoría de los casos pues son los hijos, como bien dices. Entonces, bueno, fíjate que al principio del programa comentabas que es materia familiar y sí, efectivamente es materia familiar. Sin embargo, toca mucho verla en la vía penal. En la vía penal, que es como que la forma, pues ya en ejecución forzosa ante el incumplimiento de la obligación de dar alimentos. Entonces, desgraciadamente, en la vía penal, como delito, el incumplimiento de la obligación de dar alimentos, estuve hace unos días en una audiencia precisamente de este tipo de delitos y comentaba el juez, y acertadamente, aquí el juzgado que represento, comentaba, no es un centro de cobro. Claro. ¿Por qué? Porque todas estas circunstancias de los acuerdos que se hacen entre partes, que hay una situación ya de un ingreso no reportado, pues no es más allá que un acuerdo que tendría que formalizarse en la vía civil. No necesariamente todo es dinero. Tiene también la modalidad que comentaba. A veces podemos acordar que pues uno de los progenitores se haga cargo del calzado, de uniformes, 50 y 50 en caso de gastos así. O sea, se manejan muchas situaciones que yo creo que en aras de una familia pues funcional, de un desarrollo adecuado de todos, podríamos formalizarlos ante un juzgado. El código también maneja una pensión que se tiene que seguir cubriendo en caso de que haya deudas adquiridas. O sea, también todas estas circunstancias en juicio tienen que ser pues llevadas a la mesa. Los juzgadores muchas veces en sus sentencias no los incluyen porque no les fueron puestos de conocimiento. Claro. Entonces, bueno, todo este contexto es importante. A veces también el juez no puede lograr una sentencia condenatoria incluyendo todo porque no tiene los elementos. No cuenta con los elementos necesarios al no, pues al haber la confianza en la otra persona y no llegar a acuerdos escritos. Exacto, y creo que lamentablemente estos acuerdos que por no estar escritos, por no estar bajo un tema legal, pues se convierten justamente ya en un problema. Si te parece, Saraí, vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones. Qué gusto que continúe con nosotros en la emisión de Soluciones y el tema que estamos abordando el día de hoy, pensión alimenticia. Estamos platicando con la licenciada Saraí Cancela Correa justamente de todo lo que concierne a la pensión alimenticia que en nuestro, digamos, bagaje cultural y así a simple vista pensaríamos que solo es esta pensión que sucede hacia los niños, hacia los menores. Y hemos ido en el transcurso del programa pues escuchando que no es específicamente o solo exclusiva de niñas y niños, sino que
aborda también a los adolescentes y tal vez a jóvenes ya adultos, mejor dicho, que están estudiando, que están terminando sus estudios y que tienen que continuar, o mejor dicho, tienen aún este derecho. Pero esta pensión además abarca o muta también hacia los adultos mayores una vez que pues ya dependen de nosotros ahora como hijos. Y me gustaría que habláramos primeramente de la pensión, o bueno, sí, ¿qué es esta pensión retroactiva? ¿En qué momento sucede? ¿O por qué escuchamos este término? Sí, Maru. Bueno, mira, primeramente abordando el tema de los adultos mayores, una de las características de la pensión alimenticia es que es recíproca. Esto quiere decir que el que da la pensión tiene a su vez el derecho de recibirla. Asimismo, bueno, en esa forma es como los adultos mayores, una vez que pues sus hijos adquieren ya la mayoría de edad, una profesión, ingresos, y tienen la posibilidad de dar la pensión, adquieren también la obligación de ver por sus padres. También se da en el caso de los discapacitados, de personas que comentábamos que necesitan la pensión, dada una de las características, que es la necesidad. Ahora, por cuanto hace al tema de la retroactividad, de la pensión alimenticia retroactiva, en el caso más común es cuando hay un desconocimiento de la paternidad. En este caso, una vez que se agota los medios de reconocimiento de paternidad, para a través de una prueba genética de ADN llegar al conocimiento de la paternidad, se toma en consideración todo el tiempo que no se cubrieron los gastos de alimentos. Se toman también como gastos pues todo lo correspondiente al parto, al embarazo, a los gastos médicos, todos los gastos que hubo académicos, profesionales y bueno, todos los gastos de manutención que se puedan acreditar de acuerdo a la calidad de vida y al tipo de interacción social y cultural que tuvo el acreedor alimentario. Este derecho de la retroactividad de los alimentos se puede ejercer por un menor de edad a través de su representante, que es su progenitor, o bien, alcanzada la mayoría de edad, puede ser ejercida por propio derecho, por parte del acreedor alimentario, pues en contra del progenitor que no lo reconoció. También en algunas situaciones se ha dado que se ha condenado no precisamente a los alimentos retroactivos, sino al pago de algunas deudas contraídas. Sucede que cuando hay un cumplimiento en la obligación de dar alimentos por alguno de los dos progenitores, o bien en caso de concubinos o cónyuges o cualquier situación de pensión, y fue necesario acceder a los recursos necesarios para la manutención, cubrir gastos, adquiriendo deudas, estas deudas deben de ser cubiertas por el deudor alimentario. Entonces, bueno, esta situación se puede manejar para muchas personas como el pago de los alimentos vencidos o retroactivos. Sin embargo, pues aunque de derecho no es así, pues sí es una situación en donde se pagan cuestiones que se generaron en el pasado para poder cubrir la pensión alimenticia y podrían ser considerados como tal. Y qué bueno que las mencionas y que puntualicemos que son herramientas finalmente pues para garantizar un sano desarrollo de los menores, de la familia en su conjunto, porque estamos hablando de que lo que ocupa también pues al Estado, ¿no? Es justo garantizar este buen desarrollo familiar. O sea, debe haber garantizar que van a estar bien, que no van a estar como bajo estas presiones y demás, que al no visibilizarse el tema, lo seguimos escuchando, híjole, en una cantidad exorbitante, ¿no? De repente, pues es que ya
no me dan el dinero de la pensión de mis hijos, pero no pasa nada, ya yo prefiero hacerme cargo, y creo que el no visibilizar este caso, en el caso de las mamás que se quedan a cargo de los hijos y que son madres trabajadoras y que además están lidiando con salir adelante ellas, con los hijos, como decías, tal vez adquiriendo una deuda para sobrellevar los gastos que implican no nada más los alimentos, los gastos escolares, incluso los gastos que se puedan generar por recreación, por entretenimiento, ¿no? Que también son necesarios para esta sana convivencia. Así es, Maru. Pues es importante llegar a acuerdos parentales y tomar en consideración pues que tenemos el derecho a la dignidad humana y a un mínimo vital para poder pues subsistir y cubrir estos gastos necesarios. Y bueno, fíjate que en el ejercicio profesional encuentro, aunque es más visible la situación de las mujeres, también encuentro muchos varones en esa situación. Desgraciadamente, como varones, les es más difícil acceder a la justicia por pues, cuestiones a veces de creencias. La sociedad no está tan abierta a ese tipo de situaciones, pero el Estado tiene, como bien dices, la obligación de garantizar que los alimentos sean proporcionados de manera inmediata y bueno, para los menores de edad, porque en la Convención de los Derechos del Niño le da esta obligación a todos los operadores jurídicos y del Estado, pues de velar por los intereses de los niños. Son sujetos de derecho. Finalmente, aunque nosotros como padres los representemos, ellos son sujetos de derechos y tienen el derecho a una pensión digna, a una pues tanto a una pensión digna como a una vida feliz. El hecho de que muchas veces se limitan temas como la convivencia, por ejemplo, hay muchos progenitores que pues toman como rehenes a los hijos cuando hay situaciones de pensión, de incumplimiento de la obligación de dar alimentos. ¿Qué pasa en esos casos? Aquí el derecho de la convivencia es importante saber y tener muy presente que es un derecho que tienen los hijos. ¿Por qué? Porque ha habido infinidad de estudios que han demostrado que un hijo que convive con sus padres, con ambos padres, con la familia ampliada, con sus abuelos, con sus primos, se desarrolla mejor. Tiene un desarrollo integral, es un niño seguro de sí mismo, se fortalece su autoestima. Por tanto, es importante tomar conciencia como sociedad que independientemente de la situación económica, que en muchas ocasiones pues no es no quiero, a veces es un no puedo, a veces esta proporcionalidad que tiene que haber en los alimentos, porque bueno, es otra característica que reviste la pensión alimenticia, que tienen que ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades que tiene el de darlos. A veces no, las situaciones económicas cambian, ¿no? Y no quiere decir esto que se tenga que limitar la convivencia. En este caso, el juzgador tiene que tomar las medidas necesarias, primeramente para ver la manutención, sí. ¿Por qué? Porque es una cuestión de vida. Es una cuestión que sin los alimentos, pues pueden los hijos pues sufrir un daño grave y pues no en la misma rapidez o misma eficacia. Sin embargo, también tienen que tomar en consideración las medidas necesarias para que se establezca el régimen de convivencia de los progenitores con sus hijos. Y bueno, que finalmente lo que se busca aquí en los casos que no se llega a un acuerdo, pues es tratar, como bien dices, que haya un desarrollo integral. No siempre se tocan estos temas en juicio, sí son los más comunes, son los que más vemos, sobre todo en el ejercicio profesional. Sin embargo, hay muchas familias que tienen acuerdos parentales, que funcionan con acuerdos parentales
y la importancia que tiene que los lleven al diálogo y a algo formal, que sean formales. ¿Por qué? Porque todo esto, como bien les comentaba, da certeza jurídica. Entonces, bueno, formalizarlos, si en caso de que pues no sé, alguno de los dos progenitores o de que alguien esté a cargo de un enfermo, en caso de una persona mayor que tenga necesidad pues de alimento, de vivienda, pues acudir a las autoridades competentes. Claro, y es importante que sigamos avanzando en esta nueva cultura de civilidad, porque como que nos limitamos aún, me parece, a conveniencia, ¿no? O sea, si hay un acuerdo, pero si, como dices, hay acuerdos que no están tal vez de alguna manera legalizados, ¿no? Pero si ya no me gustó cómo me viste o cómo me hablaste, entonces ya no vamos a continuar con este acuerdo. Se ejerce violencia. Se ejerce, exactamente, y entramos como en esta dinámica que no es para nada un buen ejercicio, insisto, de civilidad, porque estamos impactando negativamente el desarrollo pues familiar. Exactamente. ¿Cómo podemos de alguna manera hacer hincapié, me gustaría, Saraí, en justo observar que lo que ocupa es este desarrollo, que no se trata de mí, ni de ti, ni de que si son 2 pesos más o 3 pesos más, o sea, ¿cómo hacer énfasis en que el objetivo principal debe ser el desarrollo justamente integral de estos niños, del el cuidador que esté a cargo, porque como bien decías, puede ser la mamá, pero hoy en día también ya se ven muchos casos de hombres que están a cargo de sus hijos, de su familia. ¿Cómo hacer entender a la población que al final es un ejercicio que nos va a llevar a algo muy positivo y de una manera muy congruente, que a su vez nuestros hijos, al ver esta dinámica, pues la van a querer ejercer cuando sean mayores? Así es, son los ciudadanos del mañana. Exacto. Entonces, bueno, ahí está la invitación, y también para que se comuniquen con nosotros a la línea de WhatsApp que está apareciendo justamente en pantalla. Y es que recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo también por TV+, y en la emisión de Facebook también nos pueden dejar sus comentarios por si tienen alguna duda. Dice aquí que les está gustando mucho el programa. Gracias por comunicarse con nosotros a la línea de WhatsApp. Y también me gustaría, Saraí, retomando el tema que hablabas de los adultos mayores, ¿en qué momento hemos visto casos, sabemos seguro en la familia, con los vecinos, de casos de hombres y mujeres que son abandonados por sus hijos? ¿En qué momento ellos pueden acudir a solicitar atención por parte de sus familiares? Bueno, el derecho a acceder a una pensión alimenticia por parte de sus familiares surge desde el mismo momento en que tienen esa necesidad de los alimentos. Desde ese mismo momento en que ellos tienen la necesidad de que alguien vea por ellos, en ese momento se genera el derecho de recibir la pensión alimenticia. Puede ser, bueno, la más común es a cargo de los hijos. También se da en alguna situación que ya no haya hijos o que no tengan hijos, a través de los familiares directos, ya de acuerdo al grado de parentesco. Pero ellos pueden acceder a este derecho desde el momento en que lo necesitan. La pensión alimenticia, bueno, se adquiere al tener la necesidad de recibir alimentos y al ver algún parentesco entre la persona a la que se le solicita esta pensión. En caso de que el más directo a otorgar esta pensión, que es en el caso de los adultos mayores, que son los hijos, bueno, también se puede buscar a través de otros familiares. En el caso de la pensión alimenticia a los hijos, hay una duda que luego es muy común,
si se puede, en el principio de la cápsula comentaban acerca de la pensión que va hacia los abuelos, que se pide no al padre o a la mamá, sino a los abuelos. También en este caso, lo más importante es agotar el parentesco directo, que son y en los caso hijos. de imposibilidad, bueno, ya acudes a las otras líneas de parentesco. Que esto también sucede del lado contrario. Muchas veces cuando en el caso de los padres que no tienen la posibilidad económica, a veces se busca el recurso de que sean los abuelos de los niños quienes cubran las necesidades de los alimentos o la pensión alimenticia como tal. Así es, Maru. En este caso, bueno, primeramente hay que agotar el proceso en contra de los directos y, bueno, demostrar la insolvencia para poder acudir, pues, a los ascendientes, a los abuelos. En el caso, ahorita que mencionábamos, en el caso de los adultos mayores, que se encontraran en una situación de esta naturaleza, que no son atendidos, que no son vigilados, que están, bueno, se están trastocando sus propios derechos humanos, ¿cuál es la instancia? ¿A dónde tienen que ir? ¿Con quién pueden hablar, expresar, para que los asesoren y los vayan guiando para poder hacer este ejercicio? Pues es un ejercicio sano, a donde ya no hay a lo mejor una otra opción, pero que se tiene que llevar a cabo. Así es, Maru. Es que la situación social de los adultos mayores pues son una parte de la población sumamente vulnerable. Entonces, bueno, en caso de que se den estos casos, ellos tienen que acudir ante el juzgado familiar para interponer la demanda de alimentos correspondientes. Tiene que ir a esta solicitud acompañada del acta de nacimiento que acredite el parentesco en el caso de que sean los hijos. También pueden acudir al Centro Estatal de Justicia Alternativa para tratar de llegar a alguna solución alterna o mediación. Pueden también acudir al DIF también para tratar de llegar a una mediación. Las instancias ya judiciales, la única competente sería un juzgado familiar. Y ahí pueden acudir ya sea con un abogado gratuito por parte del Estado o con un abogado particular. Hay abogados, hay muchas formas de cobrar los honorarios, porque finalmente, bueno, también en el ejercicio de la profesión, el objetivo del abogado pues es obtener un beneficio económico. Sin embargo, en estos casos, muchos abogados optamos por se cobra el honorario hasta en tanto ellos reciben el apoyo de los hijos, porque pues la mayoría de estos adultos mayores no tienen el ingreso para contratar los servicios de un abogado, o bien acudir a la Defensoría de Oficio. Claro, y esperemos que esté tomando nota nuestro público, porque me parece muy valioso que en este tema de la pensión alimenticia hagamos hincapié en que también puede suceder para los adultos mayores. Ahora que mencionabas que se deben agotar, digamos que el primer contacto y demás, ¿qué pasa con estos adultos mayores que no tienen hijos? ¿A quién se acude? Bueno, aquí serían a los familiares directos en línea recta. Podrían acudir a sus primos, podrían acudir a hermanos. Primeramente serían hijos, después serían hermanos, después primos. Y bueno, en el último de los casos, el responsable es el Estado. Pero pues normalmente sí hay familiares que hacen frente a esta situación. Desgraciadamente es necesario el ejercicio judicial a través de una demanda de alimentos, porque bueno, si ya hay un abandono, si ya hay situaciones que pues no fueron cubiertas de manera pues sin tener que ser obligados, pues no hay más que acudir a un juzgado familiar, interponer la demanda correspondiente. En esta demanda, lo importante es que las medidas, las providencias que se hacen de manera inmediata es fijar una pensión provisional que deberá ser cubierta de manera inmediata una vez que sea requerido de pago el demandado,
para que durante toda la secuela del proceso judicial, en donde ya se arrojen los elementos necesarios para acreditar cuáles son los ingresos, cuáles son las necesidades, pues se tenga ya acceso a una pensión. Muy bien. Aquí nos pregunta alguien del público. Dice, mis padres se separaron cuando era niña. Él pasó una pensión muy baja, alegaba que era poco su sueldo, trabajaba en una paraestatal, es profesionista como mi madre, que la abandonó, mi madre abandonó su profesión para cuidarme y ahora que quiere el divorcio nos enteramos que su sueldo era 5 veces mayor a lo que reportaba. ¿Puede haber retroactividad en el resto de la pensión? ¿Le corresponde a mi madre una pensión por dedicarse a mi cuidado? En Recursos Humanos de su paraestatal mintieron al reportar su ingreso. ¿Son responsables ellos? Así es, fíjate que este caso está muy interesante porque definitivamente los tiempos han cambiado. Antes se daban muchas situaciones en donde se ocultaban, los patrones se prestaban a estas situaciones. En los juicios que tenemos pues aquí actualmente en el Estado, se hace hincapié al patrón para efecto de que no oculte ingresos. Se le informa que en caso de ocultar ingresos sí va a ser sometido a un castigo o a una pena, sobre todo porque pues está afectando directamente en la familia. Ahora, en el caso particular, sí tiene derecho a una pensión compensatoria. La pensión compensatoria se puede solicitar independiente de que ya se haya dado el divorcio. De acuerdo a lo que preguntaron, todavía no. Entonces sí están en posibilidades de pedir la pensión compensatoria, que procede después del divorcio. Actualmente, si hay un vínculo, pueden pedir incluso pensión como esposa. Muy bien. Puede pedir pensión como esposa y ella no tendría derecho a una pensión, no es como tal retroactiva, pero sí le tiene que hacer de conocimiento al juez cuál es la situación para que tuviera derecho a una indemnización. Y Muy bien. Sí tiene abierta la posibilidad. Agradecemos enormemente el tiempo que has dispuesto para la emisión de hoy, aclarar estas dudas, Saraí, y recordar al público que también te pueden contactar a través de tus redes y de tus líneas telefónicas. Sí, con mucho gusto quedo a la orden. Y bueno, ahí está el despacho, lo tenemos enfrente de Aguas Potables, en la avenida Miguel Alemán, en el 126B. Y bueno, con mucho gusto podemos atender sus dudas. Muchas gracias, Saraí, por habernos acompañado hoy en Soluciones. Hasta el próximo jueves, los esperamos con más. Gracias por acompañarnos.